Hola a todos y bienvenidos una vez más a un vídeo de Battle Monkey Custom Arcade Sticks. Aquí Víctor. Hoy estamos todos aquí reunidos para determinar cuál es el mejor control arcade de todos los tiempos. ¿Será el mando? ¿Será el leverless? ¿Será un arcade stick con palanca? ¿Cuál será el mejor control de todos los tiempos? Lo sabréis al final del vídeo. ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿A qué huelen las nubes? Hostia, no. Espera. Esto es para otro vídeo. Marcha atrás. Retrocedemos. Seguro que os habréis preguntado más de una vez cuál es el mejor control arcade para juegos de lucha. Si no lo habéis hecho, es hora de hacerlo. Los más avispados seguro que pensaréis, vaya pregunta más tonta. Está claro que el Hitbox Leverless es el control definitivo para juegos de lucha. ¿Tan seguro estáis de esto? ¿Seguro? Pues vamos a tirar de historia y de datos oficiales de los mejores campeonatos para desmentirlo o no, quién sabe. Pero antes, cabecera. Battle Monkey Custom Arcade Stick. Ahora os pido ayuda, amigos de los Arcade Sticks. Tenéis tres formas muy sencillas de ayudarme. La primera de todas es suscribiros a este vuestro canal. Gracias a todos los que lo habéis hecho ya y a los que lo haréis en el futuro. Suscribiros, por favor, me ayudáis muchísimo. La segunda forma es veros los vídeos enteros. Este canal todavía es muy pequeño y necesita de vuestra pequeña aportación para continuar con la senda del Arcade Stick. Y tercera, podéis dejar vuestra pequeña aportación económica en el Ko-fi en la descripción. Con estas tres cositas me ayudáis a seguir adelante, trayendo los mejores productos arcade a este vuestro canal. Gracias de nuevo a todos. Empecemos por el pasado remoto, año 2004, la época del famoso Evo Moment 37, un combate histórico en la final del Evo de ese mismo año. Dos leyendas como son Daigo the Beast Umehara y el gran Justin Wong. Bueno, esto solo era para poneros en situación, el combate es lo de menos porque ya sabemos todos cómo acaba esto. Una época en la que los leverless no existían y lo más a lo que se podía aspirar era un stick más. Un mostrenco tan pesado y grande que era imposible jugar con él encima de las piernas. Podemos ver justo aquí al señor Justin con uno de ellos y a Daigo con algo muy similar. Muy similar, supongo que japonés. Los dos con componentes que hoy podríamos considerar arcaicos. Y jugando al mítico Street Fighter 3 Third Strike, uno de los juegos más técnicos de la historia, si me lo permitís. Con una técnica y una destreza que muchos de nosotros no soñamos ni utilizando ningún control existente a día de hoy. Bueno, nos quedamos con el Arcade Stick como mejor control arcade de la historia, ¿no? ¿Seguro? Bueno, puede que sí, puede que no. Vámonos un poco más cerca de nuestro tiempo. Pero todavía lejos de la lectura actual con tanto donde elegir. Año 2014. Otra vez final del Evo. Aquí se enfrentan Luffy y Bonchan, dos leyendas de los juegos de lucha. Quizá este primero no tan conocido como otros, pero sí con un factor diferenciador muy importante. El crack francés ganó el Evo con esto entre manos. Un fucking mando de PlayStation 1. ¡Por Dios, qué leyenda! Jugando con un adaptador que seguramente le metía más input lag que cualquiera de los modernos controles a los que estamos habituados. Y controlando a un personaje, Rose, que no era top tier ni muchísimo menos. ¡Qué bemoles el genio de Luffy! Bueno, queda claro que el mejor control es un mando corriente y moliente, ¿no? Pues no, va a ser que no. Demos otro salto en el tiempo, esta vez a casi la actualidad. Evo 2023, final. Otros dos putos genios se ven las caras. Mena RD, mando de PlayStation 5 en mano, Angry Bird, un stick corriente y moliente con solo 8 botones. Una batalla encarnizada en la que los dos grandes sacan todas sus armas y mejores jugadas, otra vez al alcance de muy pocos elegidos. Resultado final, Angry Bird se proclama ganador, ganando a Mena, uno de los mejores jugadores con mando de los últimos tiempos, con un arcade stick normalucho. Sin excentricidades, ni botones adicionales, ni nada. Un simple arcade stick. Vale, pues ya lo tenemos otra vez. El arcade stick es el mejor control ever, ¿no? Espera aquí un momento. Aquí, ¿qué pasa? ¿Por qué el Hitbox, el mejor control de la fucking historia, no gana torneos?
Víctor, nos estás troleando, ¿no? Bueno, un poco puede que sí. Vámonos al presente. 2025, Japón. Finales de la Capcom Cup. $1.000.000 en juego. Se enfrentan el dios del parry, Kakeru, jugando en casa con un leverless de Punk Workshop contra el desconocido y para mí desde ya puto amo, Blaz. Un chaval chileno de solo 15 años con un triste mando de PlayStation 5. De locos. Ya se habían enfrentado antes en el bracket y Kakeru le metió un contundente 3-0. ¿Podrá Blaz remontar encima desde losers teniendo que resetear el match? Por desgracia para los fans del chaval, entre los que me encuentro, y demostrando que su futuro va a ser grande, muy grande, Kakeru logró la victoria y dejó claro que el mejor control es el hitbox leverless, ¿no? Bueno, habría que repasar un poquito la actuación de Blaz para ver que estamos ante un puto genio con un dominio del pad como hacía tiempo que no veíamos. Creo que desde el gran Mena RD, que sigue en activo por supuesto, no había visto a un crack tan grande manejando el mando. ¿Pero qué? Ganó el hitbox leverless, otorgándolo a Kakeru el premio soñado de $1.000.000. Vaya puta barbaridad en un torneo de la Capcom Cup. Bueno, antes de este impresionante torneo y de esta increíble final, muchos otros jugadores han ganado torneos y campeonatos con hitbox leverless. Solo era un ejemplo muy reciente. Vámonos a hablar de otros juegos. Me vais a perdonar otra vez ya que solo he mostrado campeonatos de Street Fighter. Sí, de varios juegos de Street Fighter diferentes y épocas diferentes, pero solo de Street Fighter. Mayormente lo he hecho porque es lo que más conozco y lo que me toca de cerca, pero echemos un vistazo a otros juegos de los más populares a ver qué control es el que domina en estas otras escenas. Empezaremos con Tekken, donde los coreanos y sus palancas adaptadas a su estilo tan peculiar deberían de dominar el cotarro. Tenemos a Arslan Ash, seguramente el mejor jugador de la historia por palmarés. Jugador de stick. Podemos encontrar a otro genio, Anakin, jugando con un pad. Y muchos más dominando la escena de Tekken, eso sí, con stick. Aquí vemos que el leverless, el hitbox, está totalmente o casi desaparecido. Veamos también un poco de Guilty Gear Strive, a ver qué pasa. Tenemos al senegalés Berix dominando con fuerza la escena, con un arcade stick de lo más normal. Y a muchos otros jugadores con pads o hitbox, pero también aquí el hitbox no es ni de lejos lo más popular. Así pues, después de ver algo de historia, ¿qué nos queda claro? ¿Cuál es el mejor control para juegos de lucha? Vaya, ya no está tan claro, ¿no? ¿Qué os pensabais? ¿Que os lo pondría en bandeja? Pues no, esto no es blanco y en botella. No es tan fácil como decir pues este o el otro es lo mejor categóricamente y sin dudas. Para algunos de vosotros el pad será lo mejor, para otros lo será un arcade stick con 6 o 8 botones y para otros lo ideal será un leverless con 14 o más botones, que para usarlo hay que pasar 4 años de conservatorio. No todos son tendencias y modas. La verdad no es única para todos. Cada uno tendrá un control ideal. Ahora solo falta saber cuál es y no queda otra que probar hasta que lo encontréis. La verdad está en vuestro interior, en vuestros corazones. Va, joder. En serio, menos gilipolleces, ¿eh? Solo vosotros podéis saber cuál es el mejor. Decídmelo en los comentarios, sabéis que lo aprecio muchísimo. Así pues, me despido con un arcade stick en el regazo. Battle Monkey Custom Arcade Stick.